Bien, estamos en esta serie de los evangelios de la infancia. Sí. Se confunde a veces, pues que los evangelios no son unos y ya. Pues sí, los evangelios tienen el nombre de esos 4 libros del Nuevo Testamento, tienen el nombre de Marcos, de Lucas, Mateo y Juan. 4 libros que se les llama evangelios. La palabra significa buena noticia. Eso es lo que significa buena noticia, eso significa evangelio. La buena noticia de Jesús. Eso era lo que se anunciaba. Pero dentro de esos evangelios hay una parte que se llama los relatos de la muerte y resurrección de Jesús. Hay otra parte que se llama la vida pública de Jesús, que son pues los milagros, las parábolas, mientras Jesús caminó y enseñó en Galilea, en Judea, en Samaria. Y hay una parte al principio que es lo que se llama los relatos de la infancia, es decir, que no están en los 4, solamente en Mateo y en Lucas, que nos hablan del nacimiento, nos hablan de los pastores, nos hablan de Juan el Bautista, en fin, nos dan otros datos. Pero a diferencia de los otros libros, sabemos que no fue lo primero que se escribió de la vida de Jesús. La vida de Jesús se escribió comenzando por el final y luego después, conforme fue avanzando el tiempo, se escribieron esos relatos, que ya es tarde, ya son... Por eso pongo esta línea del tiempo aquí. Jesús nace, ponemos el año 0, supongámoslo ahí. Vive 30 años, 33 años aproximadamente. Conocemos los 3 últimos años de su vida, que son cuando predica, cuando enseña, cuando es reconocido como el rabí de Nazaret. Pero no sabemos mucho de su juventud, de su infancia. Suponemos pues que con María y José creció en Nazaret. ¿Se acuerdan las preguntas que le hacían ahí una vez que fue a la sinagoga? Dice, ¿no es el hijo del carpintero? La última clase creo que vimos eso. ¿De dónde le viene esta sabiduría? Para ellos era un ciudadano más, pero esta infancia, ese tiempo, pues fue tiempo de preparación de Jesús como humano, descubriendo también su identidad divina como hijo de Dios. Entonces, no sabemos en qué momento algunos pueden decir, a lo mejor fue durante las tentaciones en el desierto, que él descubre su identidad, purifica su decisión como hijo de Dios, como el Mesías, pero probablemente fue algo que venía de mucho más atrás, del mismo anuncio que recibe María en ver a su hijo como algo diferente, en educarlo, también corregirlo probablemente. Digo, yo no me imagino a María tratándolo diferente, ¿no? Sino pues como su hijo y un hijo también de su tiempo, conviviendo con otros niños, haciendo hasta las mismas travesuras quizás de otros niños, pero poco a poco descubriendo su identidad, su vocación. Hay varias películas, por ejemplo, que nos hablan de su infancia, pero son películas, son pues ya interpretaciones, adaptaciones, ponen un niño guapo, bien parecido. Cuando lo hayan en el templo que está... Es lo que yo le iba a decir. Ese Ahí ya tiene como 12 años, 12, 13 años. ahí como que cuando ya empezaban, ya me imagino. Ahí ya empieza bueno, así lo manifiestan los evangelios, cierta conciencia de quién era él, Porque ya le dice que estoy haciendo las cosas de mi padre. Sí. ¿Ese capítulo? Sí estaba en el evangelio, pero es un pasaje también interesante porque pues da un salto desde su infancia, desde que era un bebé, hasta ese momento que lo presentan ahí perdido y hallado en el templo. Hay un interés, por supuesto, en estos relatos también de mostrar a Jesús conectado con la historia del pueblo de Israel. Es decir, que históricamente, quién sabe si sucedió así, tal cual, literalmente. Pero porque, les digo, si Jesús muere aquí, hablamos en el año 51, cuando tenemos la primera carta a los tesalonicenses, y luego los evangelios que conocemos
se escribieron entre el 60 y el 90, o sea, es mucho tiempo. Es mucho tiempo que ha pasado, generaciones que no sabemos. Que aquí estos cristianos sí tienen una experiencia de los apóstoles, de los primeros testigos, pero aquí hay mucha interpretación de lo que hizo Jesús. Vamos viendo algunas partes importantes. Entonces, los evangelios de la infancia son los 2 primeros capítulos de Lucas y de Mateo. Hay otros evangelios que alguna vez me gustaría también dedicarle, lo que le llaman evangelios apócrifos, que hablan de la infancia de Jesús. Pero esos son relatos interesantes, pero son muy tardíos, son ya después del siglo tercero, cuarto, ya es mucho tiempo, muy lejos de los acontecimientos históricos. Pero concentrémonos en Mateo y Lucas. A diferencia de Marcos, Marcos no cuenta nada de la infancia de Jesús. Él lo pone desde el bautismo en adelante. Ya lo vimos eso en clases previas. Entonces, Mateo y Lucas introducen algunos relatos tempranos y consideraron teológicamente importantes, que nos ayudan a entender la identidad de Jesús como Dios y como hombre verdadero. Marcos también tiene ese interés. Así es, el título de su libro es Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese es el título. No es Evangelio de Marcos, el Evangelio es la buena noticia de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y trata de mostrarlo del principio a fin que Él es el Hijo de Dios. Pero en estos relatos también nos tratan de mostrar que Jesús, desde su nacimiento, es el Hijo de Dios. En general, hay quienes incluso cuestionan la validez histórica de estos capítulos, que dicen, no, es más como una historia no inventada, pero sí creada para explicar la identidad de Jesús. Otros, pues sí encuentran, la mayoría también, ciertos datos históricos que conectan la realidad del tiempo de Jesús con lo que ellos están narrando. Pero, por ejemplo, el episodio de los Reyes Magos. O sea, ¿quiénes eran los Reyes Magos? ¿Cómo llegaron ahí? Pues sí se acostumbraba que cuando un rey era nombrado, pues venían los reinos vecinos a participarse, como a hacer alianza, como a reconocer la autoridad del nuevo rey. Ellos vienen como completos desconocidos, guiados por una estrella, a buscar al rey que ha nacido en Belén. Ni sabían que era en Belén. Más de ellos se aproximaban y en Belén los orientan a que lleguen ahí. Pero su realidad histórica, dice uno, si existieron, no existieron, no sabemos. Si era algo que se daba. La tradición incluso les pone nombres, pero no están en los evangelios. En los evangelios no dice que eran reyes, dice que eran magos. Pero hoy no es magos así como los que hacen trucos, sino que eran, por decir, intelectuales, estudiosos, sabios, más bien entendidos como en eso. De hecho, en inglés le traducen así los 3 hombres sabios, the wise king, los wise men, ponen, ¿no? como de sabiduría. Porque nosotros pensamos magos y pues nos imaginamos otra cosa, ¿no? Así es. Bueno, las especulaciones académicas o lo que uno pueda imaginarse sobre la composición y la veracidad de estos evangelios de la infancia, que dice a lo mejor se los inventaron, pues no hay evidencias suficientes para respaldar o rechazar científicamente. O sea, muchos podrían decir, no, pues fue un invento de los primeros cristianos para tener una base de quién fue Jesús, sus orígenes. Pero otros, pues sí podrán decir, no, pero es que está hablando de lugares, Nazaret, está hablando de Judea, está hablando de Jerusalén. Y sí, tiene una referencia, está hablando de un tiempo específico. No exacto, porque si a nosotros ahorita si te preguntan por algo que sucedió hace 5, 6 años, o acontecimientos mundiales, a veces fallamos. A ver, por ejemplo, dígame, ¿cuándo se cayeron las Torres Gemelas? El 11 de septiembre del 2000. ¿2000 qué? 2001. Pero hay quien le pone 2011.
Ok, ¿cuándo fue el huracán Harvey aquí en Houston? ¿El qué? Huracán Harvey, En agosto. 2019. ¿Quién sabe? Y ese, le va fallando uno, fíjense, son acontecimientos que pasaron y están bien documentados, están cerquita de nosotros. Uno puede decir, pues que estaba haciendo es 2017, encuentras así como una conexión. Dice, pues era 2017 para el 2010, a finales de 2017 fue ese huracán. Ahora imagínate, tratando de acordarte de acontecimientos con entre más o menos 40 años Hace 2000 años. y luego recordando de 40 años cosas que sucedieron hace 60 años, o sea, estamos hablando de hace 100 años, pues es mucho tiempo. Entonces, por eso hay ciertas cosas que sí hay una base histórica, eso lo tenemos. Pero el interés, y en general entendámoslo, de la Biblia no es ser un libro de historia, no es un libro de geografía ni de ciencia, es un libro de fe. Que sí tiene base histórica, sí, pero hay también muchas historias que son para tienen un mensaje detrás, interpretados, entendidos, estudiados, que no podemos tomarlos literales. Es que tuvo que pasar así. Bueno, sí, pero hay cosas que le añadieron. Hay cosas. Pero por ejemplo, cuando usted nos empezó a dar clases de Biblia, que yo me quedé sorprendida de los primeros libros de todo desde la creación, que dice que no había papel y nada, que era cómo se explica de tantos que se pasaron cabeza por cabeza y para poder recordar todo. Pues todo era un, ¿cómo decir? Es sagrado la memoria de muchos pueblos, no solo de los pueblos de Medio Oriente, árabes o judíos o de los que sean, sino de muchos pueblos. La memoria histórica, o sea, la forma en que se cuentan después pasan a ser mitos, leyendas. Por ejemplo, si uno habla de la historia de México, de algún otro país, pues hay mucho de leyenda detrás de eso, de cómo fue fundado. Sí hay historia, pero ¿cómo fue plasmado eso? Bueno, con la memoria de y ahí contaba mucho la memoria de los ancianos. El rol de los ancianos y de los sabios era conservar las tradiciones, las costumbres, las memorias. Y muchas cosas sobreviven gracias a eso, a lo que uno a veces ve, por ejemplo, una danza. Las danzas que ya nos hemos desconectado de algunas cosas, pero esas danzas están conectadas con una realidad que se vivió en tiempo de la conquista de México, por ejemplo. Algunas danzas son de burla hacia los conquistadores, porque era un día de carnaval y ese día se permitía manifestarse, pues entonces el oprimido se burlaba de ellos, usando máscaras, usando disfraces, haciendo. Entonces hay esa conexión y ahí se cuenta pues una historia dolorosa de tiempo, solo que uno ya cuando la ve uno ahorita fuera de contexto pues ya no la entiende. Pues se ve bonito que danzan y quién sabe por qué lo harán, pero todo tiene una razón detrás. Sigo adelante. Aquí adoptamos el punto de vista de los relatos de la infancia. Están elegidos por motivos más teológicos, a mostrarnos la identidad divina de Jesús. Y también, pues, yo digo que entre todo, para mí también es interesante buscar la parte humana de Jesús. Porque a veces tendemos, y hubo muchos problemas en las iglesias, entre los cristianos, porque algunos decían, no, es que Dios no se puede encarnar. Dios es Dios y Él no puede perder su identidad divina. No se puede ser frágil y humano. Lo que Filipenses 2, 6, 11 nos narra Jesucristo siendo Dios, se hizo hombre y se rebajó hasta someterse a la muerte y una muerte de cruz. Pero Dios lo exaltó sobre todas las cosas, etcétera, etcétera. Entonces, para algunos costaba trabajo decir que Dios pudiera hacerse humano. Y también, por otro lado, hay quien cuesta trabajo que un humano pueda hacerse Dios. Hay quienes se nombran dioses, pero esa es otra cosa. Entonces, ¿cómo hacer esa conexión entre lo humano y lo divino? Porque nuestra definición es entender a Jesús como
Dios y hombre verdadero. Y en la práctica, aunque la iglesia lo ha definido y en los concilios y en el credo lo tenemos así, a veces nos cuesta trabajo pensar a Jesús humano, a Jesús, y aunque los evangelios lo muestran, ¿no? Jesús que llora, se enoja, se pone triste, alegre por supuesto, que come, que ríe, que duerme, es más, suena que va al baño también. Pues dices, no, ¿cómo? Nos cuesta trabajo en pensar en su humanidad, solo queremos ver glorificado, pero esa es una imagen que nos viene después. Entonces, y hay quienes, por otro lado, ven como imposible que Él sea Dios y simplemente dicen, pues es un ser humano famoso, era un gran predicador, era un gran sabio y marcó la historia, la dividió antes de Cristo. Ajá. Y hasta ahí, nada más. Pero entonces aquí nosotros decir, bueno, sí hay una interpretación, motivos teológicos para mostrarnos su infancia, pero también hay una referencia a acontecimientos reales, un poco escondidos, pero ahí están. Nos preocuparemos pues por estas cuestiones en los evangelistas. Entonces, ya empezamos a leer la vez pasada un poquito el Evangelio de Lucas. Vamos viendo solo los títulos. La introducción del Evangelio, por qué Lucas escribió todo el Evangelio de Lucas, y donde nos dice que su interés es, después de haber investigado cuidadosamente, yo también quise poner de manera ordenada lo que sucedió con Jesús. De manera ordenada significa del principio a fin, lo que nos contaron aquellos que fueron testigos. Eso está en los primeros versículos de Lucas, ¿sí? Luego viene la anunciación a Zacarías del nacimiento de Juan, que se da en el templo. Juan, pues tiene, el principio de los evangelios tiene un papel muy importante, el precursor, el que prepara el camino del Mesías, ese es Juan. Y Lucas lo incluye y pone también cómo fue su nacimiento, que Zacarías y su esposa no podían tener hijos, Isabel, y entonces mientras estaba en el servicio del templo, pues le viene el anuncio del ángel que dice, vamos a tener un hijo. Y él así como que tenía dudas y dice, bueno, por haber dudado te quedarás sin hablar hasta que se cumplan. Luego viene la anunciación a María, ahí en el 1:26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado de parte de Dios a una ciudad de Galilea. Hay una interpretación. Es una historia divina, religiosa, teológica, si quieren, pero pone datos, por ejemplo, muy concretos. El tiempo, cuando sucede eso, porque cuando empieza acá en el versículo 5 dice, en tiempos de Herodes, rey de Judea. En tiempos de Herodes, rey de Judea, se da la anunciación de Juan. Ahí está un dato histórico. Ese es algo que sí se puede consultar. Cuándo nació Herodes, cuándo reinó, cuándo murió. Y también menciona el grupo de Abías, había sacerdote, Zacarías. Esos datos también se pueden encontrar en la literatura judía, pues en la historia judía. Luego pone al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado, parte de Dios, a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Nazaret. También podemos encontrar Nazaret como un lugar geográfico, un lugar que existe hasta el día de hoy. Es decir, lo está ubicando en el tiempo. A una virgen comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Y ya tenemos nombres de los papás de Juan el Bautista, de los papás de Jesús. Donde viene la interpretación, pues es eso, lo que el ángel le dice a María, cómo se lo dice. Y son palabras incluso, las palabras del ángel, que ya se dijeron en el Antiguo Testamento. Son palabras de oraciones. Por ejemplo, podemos encontrar una referencia al profeta Zacarías, al profeta Sofonías, incluso
a primera de Samuel, cuando iba a nacer el pequeño Samuel. Hay muchas cosas aquí relacionadas. En fin, aquí tal vez la parte más en este segmento de la anunciación a María, la parte que nos cuestiona más es cómo Jesús fue engendrado, y fue fruto también de una gran discusión por obra del Espíritu Santo. Sí hay una cuestión teológica muy fuerte, que cómo se encarna el Hijo de Dios. Humanamente, pues en una mujer, en el vientre de María. ¿Cómo? Pues hasta ahí la pregunta, ¿cómo puede ser eso si yo no conozco varón? El precio era muy alto. Si ella, además ya comprometida con José, de pronto ya estaba embarazada, el riesgo era morir. Porque cometiste adulterio, y a la mujer adúltera en ese tiempo se le rechazaba y se la apedreaba. Entonces, José, no queriendo exponerla a ese peligro, pensó dejarla en secreto, es decir, no poner ninguna queja, denuncia, y más bien quede como un error de María, ya de ella dependería. Pero viene la anunciación a José, donde le dice, este hijo es tuyo, José, recíbelo como hijo tuyo. Teológicamente dicen, no, pues qué bien, entonces José, y ahí vienen, por ejemplo, otros relatos donde, un poco más tardíos, donde para salvaguardar esto, ¿cómo es que María, suponemos que era una jovencita, sabemos, 15, de por sí se casaban muy, muy pocos, sabemos, la expectativa de vida no era la que tenemos hoy. Entonces su vida matrimonial también empezaba muy joven. En la tradición, en otros relatos, a ver si después puedo traer alguno, y ponen a José, de acuerdo a la tradición, como un viejito, ya grande. O sea que él ya, o sea, el deseo sexual ya no existía en él, ya era así como... Y María había sido casi como una consagrada desde su infancia al cuidado del templo. Los sacerdotes la habían cuidado, la habían criado, había sido como una niña del templo, como del templo, algo santificado. Y entonces cuando ella crece dicen, tenemos que encontrarle un esposo. Dijeron, ¿pero a quién? Y entonces hacen esta repartición les dan una vara a cada quien y dicen, pues al que ese palito, esa varita le reverdezca, ese es el que va a ser el esposo. Y entonces entre todos ellos a José, su vara, le salieron flores. Entonces dijeron, tú vas a ser el esposo. Pero es una tradición, ya una leyenda, otra cosa, una interpretación, a eso me refiero. Y por eso José aparece con un bastón de flores, así con una vara, pero con flores. Lo pintan ya ancianito y ya todo ahí. Hay otra razón. También es que José, por ejemplo, ya no aparece en la vida adulta de Jesús. Nada más aparece María cuando, por ejemplo, lo quieren ir a buscar sus parientes porque pensaban que se había vuelto loco. Se menciona a María. Y cuando dicen, tu madre y tus hermanos están ahí afuera y te buscan. Y Jesús, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Aquellos que hacen la voluntad de Dios. No se menciona a José. Se menciona a José sí lo mencionan cuando él dice, es el hijo del carpintero. No están aquí su madre y sus hermanos entre nosotros. Entonces José ya parece como que ya no existe, ya murió. Entonces esa es una razón por la cual a lo mejor José era de edad avanzada y en un punto de la juventud o infancia de Jesús murió y María lo crió ya como su viudez. O Jesús ya era también él capaz de ser el sostén de la familia, de trabajar por María. Entonces se fijan cómo en ese relato no está aquí esa parte de cómo fue elegido José para ser esposo de María. Aquí no dice que era un viejito, aquí dice que eran dos jóvenes. Eran dos jóvenes, que se querían casar simplemente. José no aparece ni divorciado, porque también era raro que fuera alguien ya muy grande y a lo mejor era viudo también. O sea, hay muchas cosas que dan de interpretación, pero esos son evangelios o relatos tardíos de otros libros, de otras fuentes.
Entonces, para salvaguardar esa parte, a José lo ponen así como pues ya una persona grande y pues que ya nomás iban a vivir castamente como esposos. Y por eso de ahí la preocupación de salvaguardar también la virginidad de María. Es una discusión que también da para muchísimo. ¿Cómo entender que María, bueno, en la concepción, pues dice, sin intervención de hombre? Y dice, ¿cómo es posible? También nosotros podemos preguntarnos esto. ¿Cómo es posible? Bueno, para Dios nada es imposible. Ahí mismo lo dice, son palabras del Evangelio, ¿no? Entonces, es una interpretación teológica. Pero que en la base histórica también está la vida de una familia normal en la que viene a nacer Jesús. La versión de los evangelios pues sí nos hablan de esa parte milagrosa pues de la concepción. Por otro lado, la reacción de José dice pues la rechazo en secreto y que las cosas queden así. Y luego dice, recíbelo como hijo tuyo. Y José lo acepta, recibe a María y lo cría como hijo suyo. Luego viene la otra discusión con eso, si María tuvo más hijos o no. Muchos dicen, no tuvo más hijos porque era la Virgen María y ella nada más tuvo a Jesús. Porque si tuvo más hijos, entonces ya lo de la virginidad y todo eso quedaba como si fuera el gran problema, pues eso. Y realmente no lo es tanto. Yo sé que son temas que a lo mejor para quienes nos están viendo ahorita, hay quien puede estar de acuerdo, quien no, quien se puede asustar, pero no se asusten, es parte de lo que tenemos que preguntarnos. O tomamos tal cual la Biblia y dice así tuvo que ser y ya, y no nos cuestionamos nada, o pues vamos poniendo también nuestras preguntas que a veces no nos animamos a hacer, de cómo creció Jesús, cómo fue. Y les digo, y ahí están entonces las dos tendencias, hacer todo como una historia divina, teológica, y quitándole la parte humana, o hacerla toda humana y decir, entonces nos engañan y nos mienten. Hay que buscar también un equilibrio ahí. Si hay datos históricos, si hay datos interpretados, pero hay una base humana, por supuesto, de sus padres. María y José, pues sí tuvieron una responsabilidad. Ya lo de pues ahí sí son temas que también ya no me metería su intimidad, cómo lo vivieron. También porque, seamos honestos, hablar de sexualidad o pensar de estas cosas para muchos de nosotros es un tabú, es un problema. Ahora pensarlo de ellos, pues se vuelve un problema. Vienen aquí, por ejemplo, textos como el que leíamos Jesús en la sinagoga de Nazaret, que no están aquí sus hermanos y los nombra. Creo que es en Marcos 6, si no me equivoco. Vamos a escucharlo y con eso. Hay muchas cosas que, ay Dios, no vamos a alcanzar, pero solo para ir nosotros también, si era en el 6 me parece. Sí, en el 6 exactamente, miren, se ve que sí leí la Biblia. Cuando va a Nazaret y se hacían las preguntas, ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? Y esas obras que se realizan por sus manos, ¿acaso no es el carpintero el hijo de María? Hermano de Santiago, José, Judas y Simón. 1, 2, 3, 4, al menos 5 menciona ahí. Y entonces uno dice, no, es que no, que tiene que ser... Tuvo que ser, es que hermanos se consideraba así como nosotros. Yo les digo hermanas, queridos hermanos, estamos aquí en la casa. No son mis hermanos de sangre, pero sí les digo, ¿no? Entonces se pone un nombre general. Ahí le pone también, dice, ¿y no están entre nosotros sus hermanas? Sus hermanas. Y pueden ser los miembros de su familia, primos. Hermanas de ella. Pues ahí familia extendida. Y se escandalizaban a causa de él. Pues también nosotros a lo mejor escuchando esos textos nos escandalizamos, ¿no? Porque queremos ver solo la parte divina, toda la parte sublime, celestial, y no queremos ver la parte humana. Aquí viene otra cosa que no abro ese porque no lo voy a alcanzar a explicar aquí, de los hermanos de Jesús, si realmente los tuvo o no. Muchos dicen, pues ahí está el texto, ahí lo dice, tómalo así.
Hay que ver, pues, si puede ser interpretado como familiares cercanos, primos, tíos, que se les llamaba así. Pero ¿qué cambiaría? Y es una pregunta que hago, si hubieran sido sus hermanos. Si después de Jesús hubieran venido otros pues hermanos nacidos de María y de José, ¿perderías tu fe por eso? Hay quien se entra en conflictos grandes y lo digo aquí con mucho respeto porque compartimos pues esto que reflexionamos aquí, pero son preguntas que hay que hacernos y decir ¿dónde está puesta tu fe? Pero hay quien sí entra en crisis, entonces tuvo hermanos, ya no es la Virgen María y empieza uno así como a angustiarse. No, porque después de que tuvo Jesús ya no fue virgen. Pero es que lo que entendamos por virginidad ahí, o sea, es el concepto que debemos entender. Ahora, virginidad puede ser fisiológica, puede ser o integridad de la persona, santidad de la persona. O sea, y aquí también hay mucho también metido ya después de la moral donde dice esto es bueno, esto es malo. Por ejemplo, en la moral que dividía lo espiritual de lo material, el cuerpo y el alma, de buscar que esto es pecado, lo material, es pecado la carne, entonces piensa solo, sublima, sepárate, aléjate de esas cosas. Ese pensamiento cristiano, ese pensamiento de la moral cristiana, pues también es algo que también tenemos que reflexionar mucho, ¿no? Porque finalmente ellos eran esposos y se amaban. Sí, les digo, suponemos que José murió en algún punto de la juventud de Jesús porque no se menciona después. Pudo ser, yo para lo personal no me causa conflicto el que hayan sido dos jóvenes, con mucho que aprender. Pero sí vemos a José, un padre comprometido con él. Y si a Jesús lo reconocen como el hijo del carpintero, pues fue porque también fue un padre para él, que seguramente lo corrigió, seguramente le enseñó. Y los valores o las cosas que Jesús aprendió, sí fue por su naturaleza divina, pero también por su experiencia humana. O sea, no le quitemos méritos a María y a José y a su mundo donde él creció. Aparte yo creo que cuando él estaba chiquito, seguro que no sabía que él era algo de Dios. Es algo que es buena pregunta. ¿Lo sabía desde el principio? No. Y hay quien dice, no, sí, porque si era Dios, tenía que saberlo desde el principio. Tenía que tener esa conciencia. Pero humanamente, pues hay cosas que uno va descubriendo en la medida que creces, ¿no? Entonces, es interesante. Creo que cuando se perdió, que se dieron cuenta que se había perdido. Y su respuesta. Ya empezaba. Pero así lo ponen. Sí, pero Dice, ya tenía 12 años. y hay cosas que dicen, y muchas de sus palabras María las guardaba en su corazón, que no las entendía, decía pues en manos de Dios y después. Porque no entenderá también su muerte y su resurrección. O sea, ¿qué madre va a entender que su hijo tenga que morir así? Castigado por cosas que no hizo. ¿O qué madre no va a sufrir por recibir a su hijo muerto en sus brazos? O sea, entonces a veces les digo aquí, los evangelios sí tienen un gran interés teológico en explicarnos la divinidad y el origen divino de Jesús. Pero entre toda esa historia tenemos que no olvidarnos que hay una parte de humanidad, de historia, de realidad, como tuvo que ser. Son textos, insisto, ya muy interpretados, muy ya asimilados por mucho tiempo después, pero sí hay una base histórica. Y a lo mejor ahí es donde a veces no nos detenemos mucho a pensar. Los leemos y decimos, así tuvo que ser. Pero nos hagamos esas preguntas. ¿Qué sintió María? Ay, sí, yo voy a ser la madre de Jesús. No. ¿Qué sintió Jesús? Sí, acéptalo como te digo. O los problemas o dificultades que hayan tenido. Es decir, no tenían dónde quedarse, eran pobres, nació en un establo. Todo eso tiene también un significado. ¿Por qué en Belén? Porque era un establo, si era un rey, podía ser mejor. Todo eso tiene también un significado. Entonces, estos evangelios son enseñanzas que nos acercan, sí, al origen divino de Jesús. Pero no olvidemos
que también nos acercan a preguntarnos sobre su origen humano. Insisto, finalmente el Evangelio no es tanto a averiguar qué sucedió en todos esos años. El Evangelio va enfocado a entender la enseñanza y el mensaje de Jesús, su muerte y su resurrección, el significado de su muerte y su resurrección para nosotros, más allá de lo que haya sucedido en su infancia. Pero es interesante también acercarnos a esa parte de esa manera. Sí, pero hay gente que en vez de enfocarse en lo que es los evangelios, o sea, lo que es la enseñanza de Jesús, o sea, siempre andan con, ¿cómo se dice? Como sacando excusas de que... ¿El porqué de las cosas? No, es que se nos quiere porque su mamá no fue virgen, sacando... Sí, se van al extremo, o a negarlos, es decir, como son inventos, o a aceptarlos y decir así tuvo que ser y ya. Entonces, a lo mejor ahí nuestro criterio debe ser, somos personas de fe y como personas de fe leemos esa y nos dice algo, pero también pues preguntémonos y nos acerque también aprendemos mucho de buscar a un Jesús encarnado. ¿Qué quiere decir que se encarnó? Que asumió la naturaleza humana. Eso es un gran significado eso. Bueno, aquí se dice menos en el pecado, pero pues hasta en eso yo creo porque es, pues decir, Jesús asumió el sufrimiento, asumió las limitaciones humanas, asumió tantas cosas, siendo Dios se hizo hombre. Tal vez esa sea la clave, y con eso siendo Dios se hizo hombre, se hizo uno de nosotros. Y al entrar en esa historia, pues tuvo que entrar en una historia como es, en nuestra realidad humana, pero en vistas a descubrir también su identidad divina. Y a lo mejor esa es la tarea que tenemos que hacer. Esa sentencia que hacemos en el credo, Dios y hombre verdadero, pues entonces entendámosla como Dios y hombre verdadero. No nada más solamente Dios o solamente hombre, sino Dios y hombre verdadero. E implica hacernos esas preguntillas así un poco no tan fáciles de resolver. Dios siempre ha entrado en controversia. En la historia, o sea, cuando hablas de guerras, de delitos, de crímenes en la historia bíblica, dices, ¿cómo? Si uno piensa, pues ahí está también la humanidad y la divinidad caminando en la historia de la salvación. Pero digo, es parte de ir acercándose a la Biblia también con esa madurez humana y también de ir estudiando, pensando, buscando también en nosotros en entender y recibir eso que nos transmitieron los evangelios, desde la infancia o cualquier etapa de la vida de Jesús, pero no para perder la fe, sino para hacerla más fuerte, más sólida. Entonces, digo, son temas un poco controversiales, pero ojalá que podamos irnos acercando sin miedo a ellos. ¿Okay? Bueno, aquí le dejamos por hoy.